Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sesión síncrona número 1. Y en esta ocasión, la idea es que podamos revisar un poco sobre los temas que hemos estado estudiando. Entonces, para dar comienzo a la sesión, pues vamos a ver el tema de legislación en salud, los derechos humanos y la asistencia sanitaria. En su presentación sobre los derechos humanos, pues observamos un poco cuáles fueron los conceptos de los derechos humanos y aquí me gusta iniciar con, eh, con un caso práctico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les puse, imagina que te encuentras trabajando en un hospital y llegan tres casos a la sala de espera. La primera es una señora de tez clara, con dinero, vistiendo ropa cara y pidiendo auxilio para su marido, quien tiene síntomas de un preinfarto. La segunda es una mujer en busca de atención para realizarse un procedimiento de interrupción legal del embarazo. Y el tercero es un joven campesino aparentemente sano, de condición humilde, que entra con guaraches y sus pies se ven afectados por su labor diaria en el campo. Aquí tenemos tres casos que pueden ser totalmente comunes y que pueden ser muy cotidianos, ¿no? O sea, que están muy apegados a la realidad. Entonces, ¿de qué se trata? Eh, la idea es cómo atenderías a cada uno de estos pacientes. Y para ello tenemos que revisar pues el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Yo creo que es un concepto que escuchamos continuamente. Hay que luchar por los derechos humanos, hay que defender los derechos humanos. Violaron los derechos humanos de esa persona o están violentando mis derechos humanos. Es algo que escuchamos muchas veces, pero realmente sabemos qué son los derechos humanos y por eso les compartí precisamente el video de qué son los derechos humanos. Y si ustedes se dan cuenta, hacen la pregunta a muchísimas personas y hay muchas personas que eh, tienen la idea de lo que son los derechos humanos, tienen el concepto, pero como tal no saben qué es. Y bueno, a partir de ello, podemos observar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos, pues es una carta, una declaración universal de los derechos humanos que surge precisamente con la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial y todo la violación que hubo de derechos de las personas, que pues prácticamente se trataban con condiciones infrahumanas, de tortura, de negligencia y demás, pues es que varios países reúnen este, digamos, consejo o este grupo con la finalidad de escribir esta Declaración Universal de los Derechos Humanos con 30 artículos fundamentales que lo que buscan es que cada uno de los países miembros respeten estos derechos y traten de llevarlos a cabo en sus países, ¿no? Es decir, si yo soy un país miembro y la carta o la declaración dice que tengo que dar el derecho o tengo que proteger el derecho a la salud, bueno, pues todas mis políticas públicas como gobierno deben de estar enfocadas a lograr ese objetivo. Hoy por hoy se logra, no. Hoy por hoy se respeta al 100%, no. Pero bueno, pues es un primer piso o fue un primer piso que se construyó con la finalidad de que todas las personas en el mundo, sin importar sus condiciones de cualquier estilo, pues puedan acceder a esto. Y digo condiciones porque en ese momento, con la Segunda Guerra Mundial, pues había un tema de racismo brutal que llevó a este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, digo, en ese momento con la guerra, pero sabemos que hoy por hoy el racismo sigue existiendo. México es uno de los países más racistas que existen. Por ejemplo, ahora que han estado entrando muchos migrantes y no solo entrando, sino que se están quedando, que están permaneciendo en el país muchos migrantes, pues hay un tema de racismo importante y bueno, ¿no? Es algo que existe y que hoy, 2025, a muchísimos años de la Segunda Guerra Mundial, pues permanece.
Pero bueno, ¿por qué nos importan los derechos humanos? Maestra, ¿por qué nos importan estudiar los derechos humanos? En particular, existen 5 derechos. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Existen 5 derechos relacionados con la salud. Ustedes que van a ser profesionales de la salud, ya sea de la licenciatura de enfermería o de la licenciatura de fisioterapia, pues está el artículo 3, el quinto, el 22, el 24 y el 25. ¿Y de qué tratan? Bueno, el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo quinto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 22, todos tienen derecho a una seguridad social. Artículo 24, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Y artículo 25, la protección de la salud y el bienestar, la asistencia médica y la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Pero realmente eso existe hoy por hoy en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y por eso me gusta compartirles esos 2 videos, el de Luisito Comunica y el documental sobre violencia obstétrica, porque les repito, a muchos años de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de la lucha porque todo eso cambie, pues sigue existiendo, ¿no? Entonces, sigue existiendo una violación grave contra los derechos humanos. El tema de Luisito Comunica, yo siempre les digo, si nos gusta o no nos gusta el comunicador, bueno, eso no es lo que importa en este momento es eh, el mensaje que se está dando, ¿no? El panorama que nos está otorgando. Maestra, pero es que esas son cárceles y los convictos o se me fue el nombre, los delincuentes no tienen derecho o no deberían de tener derechos, ¿no? Pues no, estamos equivocados. Por eso me gusta irme como a los extremos para que podamos estudiar todo este tipo de escenarios y entonces poder comprender la importancia de los derechos humanos. ¿Qué pasa en las cárceles? En esa, no solo, o mejor dicho, no solo en esa, sino en muchas cárceles del país y del mundo, existen pues condiciones infrahumanas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Primero, ¿cuál es el objetivo de una cárcel? ¿Cuál fue el objetivo de hacer cárceles? El objetivo principal es la reinserción, lograr la reinserción social de la persona delincuente. Es decir, si yo encuentro a alguien que está delinquiendo, lo meto a la cárcel, ¿y qué es lo que busco con meterlo a la cárcel? Pues lograr una rehabilitación para que cuando cumpla su pena se pueda reinsertar en la sociedad y pueda ser una persona de bien, de trabajo, de provecho. ¿Ustedes creen que con esas condiciones de vida la persona va a salir a reinsertarse adecuadamente a la sociedad? Obviamente no, pero más allá de eso, existe en nuestro país un porcentaje del 70% o que nos menciona que el 70% de eh, las personas que están en las cárceles de México no cuentan con una sentencia. ¿Y qué quiere decir que no cuentan con una sentencia? Pues que no se ha definido su situación, no se ha definido si realmente son culpables o son inocentes. Y ustedes van a decir, ay maestra, pues por algo cayó ahí. No, lamentablemente en nuestro país hay mucha corrupción y hay muchos malos hábitos y hay muchas malas prácticas donde muchas veces obligan a los policías a que presenten a alguien, ¿no? Para poder, no sé, acatar alguna denuncia. Entonces, si literal van pasando y ven a una persona que coincide con las características que están planteando, pues lo aprenden y se lo llevan a la cárcel. Ahora, sabemos también que las personas que son delincuentes y tienen dinero, pues salen en los primeros 3 días. El proceso de las cárceles es, pues lo aprenden, lo detienen a la persona, a la o las personas, y tienen 3 días para demostrar que son inocentes. Si en esos 3 días no logran demostrar que son inocentes, entonces tienen que llevar su proceso adentro de las cárceles. Pero si en esos 3 días logran demostrar y pagan su fianza y demás que son inocentes, lo llevan por fuera. Y pues sabemos que la gente que tiene dinero y demás, pues lleva los procedimientos por fuera
y los que no logran una buena defensa, los que no tienen dinero para pagar un abogado y demás, lo tienen que llevar por dentro. Entonces, si muchas de las personas no son realmente delincuentes y los meten, pues ustedes cómo creen que van a salir al mundo después de que todo se aclare? Pues con resentimiento, odiando la vida, con esas condiciones, con enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente al interior de las cárceles hay violaciones. O sea, es un lugar, pues, donde no hay, donde el poder muchas veces lo tienen los delincuentes, no los custodios, ni mucho menos los directores de los penales. Entonces, son situaciones muy graves que suceden. Y nuestra constitución, que ya lo veremos más adelante, en teoría trata de proteger esos derechos humanos al interior de las cárceles, pero hoy por hoy no existen. Y bueno, y si el tema les interesa más, ustedes metan en YouTube Cárceles de México y van a salir una infinidad de situaciones similares. Pero maestra, esa es una cárcel, o sea, nosotros no vamos a ir a las cárceles, nosotros vamos a ir a los hospitales. Bueno, no hay un documental como tal sobre violencia obstétrica en México, pero sí hay estudios, hay que ya también después se los voy a enseñar. Por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde documentan precisamente todo este tipo de violaciones a los derechos humanos. En este documental, pues, ¿qué es lo que trato yo de retratarles? La realidad, perdón, la realidad de los hospitales en nuestro país. Este documental, no recuerdo, creo que es en Chile, pero pues retrata nuestra realidad, o sea, no es algo ajeno a nuestro país. En los hospitales de México es muy conocido que violentan a las mamás cuando están en labor de parto, con el mismo tipo de referencias, ¿no? Ay, ¿para qué gritas tanto o no grites? ¿O para qué abriste las piernas si no querías esto? O sea, todo este tipo de situaciones que no deberían de existir. Entonces, volvemos al artículo quinto de nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Imagínense, si yo estoy en un hospital donde se supone debo sentirme seguro porque estoy en una situación vulnerable, llámese en trabajo de parto, llámese en una cesárea, llámese en un tratamiento contra el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que es un lugar donde yo debo de sentirme y estar seguro, no solo sentirme, sino tener la seguridad de que no me va a pasar nada ahí y de que me van a tratar bien. Y entonces recibimos todo este tipo de tratos. Hoy por hoy vemos que no están funcionando los derechos humanos, no están siendo bien protegidos los derechos humanos en nuestro país. Maestra, pero a lo mejor eso solo sale con la violencia obstétrica. No, también sucede mucho con las personas adultas mayores, ¿no? El tema de geriatría. Son violentados, ¿por qué? Pues porque son viejitos, ya no escuchan, ya no ven, ya se sienten inseguros, ya no caminan a la velocidad que caminaban cuando eran jóvenes, etcétera, etcétera. Y entonces también sufren maltratos. Si no lo escuchan, los regañan, ¿no? Porque pues a lo mejor el señor o la señora no escuchó y los regañan. A lo mejor se siente solo, se siente vulnerable. O sea, de verdad son un sinfín de situaciones que siempre debemos de tomar en cuenta y por eso son tan importantes los derechos humanos. Yo siempre les comento que al inicio, antes yo les hacía un foro de presentación donde les preguntaba por qué quieres estudiar licenciatura en enfermería o licenciatura en fisioterapia. Y todos coincidían en que querían cambiar la calidad de vida de las personas, querían mejorar la calidad de vida de las personas, porque es mucha vocación, porque es una carrera muy humanista, porque les gusta ayudar, porque a lo mejor tuvieron algún familiar cercano y ustedes tuvieron la experiencia buena o mala del trato de un enfermero, enfermera o fisioterapeuta que hizo bien o no su trabajo y entonces ustedes por eso se impulsaron a estudiar esta carrera. Pero yo siempre les digo, a ver, algo pasa en el camino
donde lejos de ustedes seguir apegados a esa vocación, a ese humanismo, a ese querer mejorar la calidad de vida de las personas, algo pasa en ese tránsito que se empiezan a apegar a los malos hábitos que ya tiene el Sistema Nacional de Salud. Entonces, siempre les digo, a ver, son súper, súper importantes los derechos humanos, tanto del paciente como de los familiares, porque a veces no solo recibe maltratos el paciente, ¿no? Sino también los familiares. ¿Por qué? Pues porque siempre les digo, recuerden que para ustedes un tratamiento, una curación, un procedimiento sanitario ya es cíclico, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo van a repetir 20 veces en el día, ustedes, pero los pacientes a lo mejor es su primera vez. Y de verdad, ustedes fíjense, y a veces los pacientes o los familiares, pues tenemos miedo de preguntar porque decimos, híjole, se va a enojar si le vuelvo a preguntar, cómo me va a contestar, o trae un carácter horrible, mejor ya no digo nada, ¿no? Y entonces todo esto genera, pues, obviamente desconfianza en un lugar en el que nos debemos de sentir seguros. Pues sí, maestra, pero es que pues también las jornadas son súper complicadas, dobleteamos, son pesadas, no dormimos. Sí, claro, ustedes también son seres humanos y por eso me gusta poner el artículo 24, que dice, toda persona tiene derecho al descanso, al disfruto del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, ¿no? Para bien o para mal, las profesiones relacionadas con el tema de salud, pues son muy demandantes, ¿no? Entonces, pues sí, tienen este tipo de estrés y cansancio y agotamiento extremo por las jornadas que cumplen, pero les repito, eso no quiere decir que por eso el paciente merezca un maltrato, ¿no? Porque pues al final del día el paciente ya va espantado porque tiene una enfermedad y lo que sea, ¿no? A lo cual también me gusta comentarles. Nosotros no somos nadie para juzgar a los pacientes. Ay, maestra, pero es que vea, lo trae sobrepeso, trae obesidad, no deja de comer, no deja de fumar, no deja de tomar, se empezó a drogar. No tenemos que juzgar al paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que no conocemos qué está atrás de eso para que el paciente haya llegado a esa situación. Maestra, es que fumaba diario 3 cajetillas de cigarro y pues ahorita trae un cáncer terrible y pues se lo ganó porque así fumaba. Pues no, no se lo ganó, chicos, porque a lo mejor el señor o la señora traía una demanda increíble de parte de sus familiares, donde tenía que pagar cuentas exuberantes y donde se forzaba mucho a trabajar, trabajar, trabajar para lograr pagar todas las cuentas y su único desfogue, por así decirlo, era fumar, 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 fumar. ¿Por qué? Pues porque es la forma en la que la gente muchas veces canaliza. No lo justifico, pero lo que digo es, no somos quienes para juzgar la situación de la persona. Maestra, pues es que vea, o sea, tuvo advertencias y demás, y ahorita ya pesa 150 kilos, ya es difícil su movimiento, ya se están derivando enfermedades crónicas pues que eran prevenibles, ¿no? Degenerativas, que pudieron haberse prevenido. Sí, pero a lo mejor ese hombre o esa mujer sufrió una violación de niño y su único refugio es la comida porque jamás lo pudo externar y entonces comió, 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 porque al empezar a verse más con sobrepeso y obesidad, pues sintió que ya no le iban a hacer daño, ¿no? Que ya no era atractivo para que alguien le hiciera daño. ¿Me explico? Y así con todas las situaciones. Ah, no, maestra, pero usted no me va a decir que podemos justificar el aborto. Es otro de los temas, ¿no? Que también vamos a ver cómo el aborto tiene a nivel mundial una justificación que implica que la Organización Mundial de la Salud denme un segundito,
La Organización Mundial de la Salud lo lleva, bueno, más bien, impulsa a los países a que lo legalicen, a que en sus leyes establezcan que esté permitido y que no se penalice. ¿Y por qué? Maestra, es una vida inocente. ¿Por qué no se cuidó? Ya hay anticonceptivos, ya hay información. Cuando anduvo de caliente no le importó, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. No juzguemos la situación porque no sabemos el contexto. Ajá. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas veces, muchísimas, y más en un país como México, donde lamentablemente priva mucho el machismo, incluso el machismo de mujeres hacia mujeres, eh, pueden existir la niña o adolescente que está siendo violada por su padrastro y no lo va a decir. ¿Por qué? Porque su mamá no le va a creer y no le creen. Ay, maestra, pero uno le va a creer a su hija. De verdad, no les creen. Perdón. O todavía peor, les dicen, pues fue tu culpa, tú te le insinuaste, ve cómo te vistes, ve cómo estás, ve cómo andas. ¿Me explicó? Entonces, pues claro que la niña o adolescente, la prima, la hermana, la amiga, lo que sea que haya sido violada, pues muchas veces van solas a buscar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Pues porque no pueden decir que están embarazadas, porque no quieren tener al bebé y es completamente justificable. O sea, hay un miedo, hay un temor, hay una ira, va a haber rechazo, o sea, ¿para qué traen a un bebé que va a ser rechazado por obvias razones? ¿No? Entonces existen una cadena de situaciones. Otra, maestra, es que pues la señora que vive en Chiapas con su marido ya lleva 8 hijos y pues ¿por qué no se cuida, no? O sea, no tiene dinero, vive en condiciones de pobreza y demás, pues que se cuide, que se ponga condón, que se tome pastillas. Vuelvo a lo mismo. La cultura, las condiciones, la diversidad de nuestro país implica muchas cosas, ¿no? Y muchas veces son los hijos que Dios me mande o los maridos les impiden que se cuiden. Ay, maestra, pues entonces que salga de su casa. Pues no, chicos, eso quisiéramos, ¿no? Quisiéramos muchas cosas, pero la realidad es que hay violencia, hay falta de protección, hay falta de conocimiento, hay falta de educación y todo eso nos envuelve en una esfera en el que, por eso les digo, no juzguemos a los pacientes. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay detrás de su historia, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer es ser empáticos, pero al ser empáticos también van a estar protegiendo su derecho a la salud, su derecho a recibir servicios de salud de calidad y con calidez humana, ¿no? Porque no solo está ese. Oiga, maestra, sí, pero ¿qué hago si no hay insumos, no hay jeringas, no hay sueros, no hay camas, no hay camillas, no hay... Bueno, ese ya es otro tema y ese tema ya no les corresponde, pero el que sí les corresponde es tratar a los pacientes y a sus familiares de la mejor manera posible, de acuerdo a sus posibilidades. Y créanme que eso hace mucha diferencia, mucha. Y luego también durante la sesión, pasando a lo siguiente, vamos a ver las características de los derechos humanos, ¿no? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, etcétera. Vamos a ver los derechos humanos en la Constitución. Aquí nada más les doy una pequeña introducción sobre los derechos humanos, pero, por ejemplo, el artículo 2, inciso B, fracciones 3, 4 y 7, que habla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla del derecho a la protección de la salud en pueblos y comunidades indígenas. ¿Y qué quiere decir? Como les decía, muchas veces en pueblos y comunidades indígenas, pues se reconocen los gobiernos de estos pueblos y comunidades indígenas y se pueden regir bajo sus propias normas, leyes y costumbres. Pero ¿qué pasa cuando alguien está enfermo? No le pueden negar el derecho a la salud. Ajá, sabemos que tienen, pues sí, temas de salud propios, pero no les podemos negar ese derecho y los tienen que acercar a
pues los servicios de salud, ¿no? Entonces ahí vamos a ver los artículos, vamos a ver el artículo cuarto, que es el que por lo general todo mundo se sabe, y vamos a ver también el artículo sexto, donde ahí les pongo un ejemplo de una reforma que se había propuesto en 2021, que se aprobó únicamente en el Senado y que en Cámara de Diputados ya no pasó. Y así sucede con muchísimas reformas, ¿no? Hace falta mucha voluntad y mucha, pues, valentía, yo diría, de defender la salud en el Congreso de la Unión, ¿no? Porque, pues, prefieren muchas veces aprobar las millones de becas que existen para niños, para adultos mayores, para, no sé, para un chorro de cosas, ya no sé ni cuántas hay, lejos de mejor invertirle al sistema de salud que es tan importante, ¿no? Hoy por hoy el sistema de salud está pasando una crisis grave. Eh, y luego vamos a ver los derechos de los pacientes, los deberes de los pacientes, porque pues sí, una cosa es lo que ustedes pueden hacer y otra lo que los pacientes hacen, ¿no? Si los pacientes no son respetuosos, si los pacientes no tienen la responsabilidad de seguir su tratamiento, si los pacientes no ponen de su parte, bueno, pues ahí sí ya ustedes no son responsables de lo que les pueda suceder, ¿no? Ya ahí los pacientes también tienen la responsabilidad de cada uno de sus actos. Y luego les voy a poner por aquí la sesión de la semana 2. Y aquí en la sesión de la semana 2 vamos a observar un poco sobre el tema de legislación internacional. Y este tema es súper sencillo porque únicamente pues revisamos por ahí la existencia de organismos internacionales, ¿no? Y antes de eso, pues a mí me gusta decirles de dónde salen los organismos internacionales. Bueno, pues tenemos un artículo 133 de la Constitución que habla precisamente de lo que podemos adoptar a nivel internacional, las facultades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que lamentablemente también cada vez son menos independientes los poderes entre sí. Y digo lamentablemente porque como abogada entiendo y sé y estudié desde hace mucho que los poderes deben de ser independientes. ¿Por qué? Porque así forman un control de poderes. Si todo el poder se concentra en el Ejecutivo Federal, pues entonces no va a haber contrapesos que puedan decirle que está haciendo bien o que está haciendo mal. Y cuando está haciendo mal, no va a haber un poder que genere un contrapeso para detenerlo. Y es lo que pasó con la reciente reforma judicial. Antes, el Poder Judicial, pues ya tenía su formación de carrera profesional, donde los abogados iban escalando, y no soy parte del Poder Judicial, nunca lo he sido, pero sí lo entiendo, iban escalando y entonces de esa forma pues iban llegando a jueces y demás, ¿no? Había corrupción, no lo vamos a negar. Había malas prácticas, no lo vamos a negar, o sea, igual que en los hospitales, ¿no? Pero son cosas que se deben de ir subsanando. Hoy por hoy, ¿qué se hizo con la elección? Y bueno, pero, ¿qué sucedía? Era totalmente independiente de, el poder ejecutivo y del poder legislativo, ¿no? Cada uno de los poderes era totalmente independiente. ¿Y qué se pasa con eso? Bueno, pues que si una autoridad está violentando mis derechos humanos, yo podía ir con el Poder Judicial y el Poder Judicial, como no tenía ningún vínculo con ninguno de esos poderes, pues entonces podía emitir una sentencia en contra de ellos para protegerme como ciudadana. Ahora, ¿qué pasa?
pues ahora, como todos los ministros, como el Tribunal de Disciplina y jueces y magistrados y demás, la mayoría, si no es que todos, de los que salieron electos, había tres formas de elegir. Cada uno de los nombres de estas personas contenía unas siglas al lado que decía Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial o EF, que significaba en funciones. ¿Qué quería decir? Pues que tú ibas a elegir al que estaba en funciones, al que había elegido el Poder Judicial, al que había elegido el Poder Legislativo o al que había elegido el Poder Ejecutivo. Bueno, pues resulta que todos los resultados dieron a favor de los que eligió el Poder Ejecutivo, que quiere decir que ahora los que son electos van a responder más a el Poder Ejecutivo y cuando alguien se quiera quejar de algún acto y demás con el Poder Judicial y demandar al gobierno por algo que estén violando sus derechos humanos, pues dudosamente van a tener una respuesta a su favor porque pues los eligió el Poder Ejecutivo. ¿No? Entonces, esa es la razón por la cual existen o existían tres poderes de la Unión en nuestro país, para que cada uno fuera independiente y entonces, si está haciendo algo mal, pues no se apruebe, ¿no? No se lleve a cabo. ¿Por qué se los digo y por qué es importante? Porque lo mismo sucede con los tratados internacionales. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de adoptar tratados internacionales, sí, pero el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, tenía la facultad o tiene la facultad de detenerlo en caso de que este tratado no sea beneficioso para nuestro país. El ejemplo más común que siempre les pongo es una vez que se iba a firmar un tratado con Perú, llegan los agricultores y dicen, ¿sabes qué? Tienes que ponerle impuestos o aranceles al chile seco. ¿Por qué? Porque Perú tiene las condiciones climáticas para producir chile seco todo el año. ¿Qué quiere decir? Que puede importar a México todo el año. Y si esto sucede, pues entonces cuando México produce su chile seco, pues no iba a poder competir en precio. En cambio, si le ponen un arancel al de Perú, pues el de Perú se va a encarecer un poco y entonces puede estar a la par con la producción de México. Esas son medidas de protección y esas son el tipo de revisiones que hace el Poder Legislativo. Nuevamente poniéndoles el ejemplo de los contrapesos que generan estos tres poderes de la Unión. Pero si ahora pues los tres pertenecen a lo mismo, pues no hay un contrapeso y no va a haber quien les diga si algo está mal, pues si el Ejecutivo dice que eso es lo que quiere, pues es lo que va a suceder. Ahora, con esto, pues tenemos el tema de las organizaciones internacionales, la OMS, la OPS, y estas organizaciones, maestra, ellas pueden decirnos qué hacer, pueden recomendarnos qué hacer, pero no nos pueden decir qué hacer, por eso somos un país soberano e independiente. La OMS o la OPS puede decir, ¿sabes qué, México? Veo que tus condiciones, por ejemplo, hay un tema que está súper preocupante ahorita y es el tema del incremento de los casos del VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Se ha visto, perdón, un incremento en esta pues transmisión por la falta de políticas públicas para prevenir. Entonces, pues ahí que podría decir la OMS o la OPS, ¿sabes qué, México? Estoy viendo que están incrementando tus casos y te propongo que implementemos este programa, que llevemos a cabo este programa. Y México puede decir, sí, suena bien, vamos a llevarlo a cabo, o puede decir, no, no lo voy a llevar a cabo y gracias por tu recomendación. Entonces, esa es la función particular de los organismos internacionales. Otro ejemplo donde sí pueden ser más, digámoslo, agresivos en sus estrategias. Ahora que fue la pandemia del COVID, ¿qué sucedía? Bueno, eh, los países que no querían acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eran bloqueados por otros países. Por ejemplo, no sucedió, pero es un ejemplo para esquematizarlo.
Pues la Organización Mundial de la Salud establece que debemos de lavarnos las manos, usar gel antibacterial y el cubrebocas. Y México dice, no, no vamos a usar cubrebocas y tampoco vamos a cerrar negocios, tampoco vamos a... eh, los cines van a seguir abiertos y los restaurantes también van a seguir abiertos y los eventos masivos también van a seguir abiertos y yo no voy a parar nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, pues la OMS va a decir, va a emitir una alerta a nivel mundial donde diga, ¿saben qué? México no está acatando ninguna de las recomendaciones que estamos realizando, sigue haciendo eventos masivos donde la gente se junta, se puede contagiar, puede generar un efecto masivo del virus y demás. México no lo está acatando. Entonces, se recomienda o nada más hace esa alerta, ¿no? Y a partir de esa alerta, ¿qué va a suceder? Ah, bueno, Estados Unidos va a decir, ¿saben qué? Yo voy a cerrar todos los vuelos que provengan de México y voy a cancelar todos los vuelos que van hacia México y nadie puede entrar ni salir de ese país, pues porque son un foco de infección. Y entonces Argentina puede decir, no, pues yo también voy a hacer lo mismo porque no quiero que venga gente con COVID. ¿Me explico? Entonces, esas normas pues ya pueden ser más coercitivas porque somos un país que en momento de pandemia, que es un tema de emergencia mundial, pues no estamos acatando lo que están diciendo. Y sí sucedió, no me acuerdo con qué país, pero sí llegó a suceder. Bueno, entonces ahí es cuando sí tienen más injerencia las organizaciones de nivel internacional, ¿no? Tal vez no al interior del país, pero sí pueden ser un motor que implique que pues deje de suceder esto, ¿no? De que nos cierren economías. Y bueno, pues ahí ustedes pueden estudiar bien la lección del número 2. Y recuerden que para la siguiente semana vamos a revisar, ya para terminar, recuerden que la siguiente semana vamos a revisar la sesión número 3 y con ello, listo. Y con ello, pues tenemos que tomar en cuenta, recuerden escuchar sus podcasts, revisen por favor que ya hayan realizado el foro número 1, el entregable que vence este domingo 8 de junio. Y yo voy a tratar de hacerles una infografía muy sencilla para que tengan la guía de los temas que deben de estudiar para su test. Ajá, entonces no dejen de estudiar. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me pueden enviar un mensaje. Y estoy calificando sus foros número 1 a la brevedad, pues ya se los estaré enviando. Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Saludos.